El simbolismo como lenguaje de la masonería. ¿Qué es lenguaje? ¿Cómo se forma y qué finalidad tiene? Lenguaje, en su sentido más elemental, es la manera que tienen los hombres de comunicarse entre sí. En una concepción más amplia, es el conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Este es el lenguaje fonético. Pero antes, durante miles de años antes que existiera este lenguaje fonético, los hombres se comunicaron entre sí por medio de gestos y signos efectuados rudimentariamente con las manos. Tal lenguaje se denomina cinético. El lenguaje articulado se ha hecho posible gracias a un delicado y preciso control de los nervios motores sobre los músculos de la lengua y de la laringe, y una correlación exacta de las sensaciones musculares debida a los movimientos de esos órganos con las sensaciones auditivas. El establecimiento de las conexiones necesarias entre los diversos nervios sensoriales y motores correspondientes se efectúa en regiones bien definidas del cerebro, particularmente en aquellas que se encuentran inmediatamente encima de los oídos. Esta facultad tan particular y peculiar, que es solo atributo del hombre y no de las demás criaturas del planeta, y que reside en su gran cerebro, es la condición que lo habilita para hacer su propia cultura. Otros dotes naturales se asocian luego y contribuyen al mismo resultado. La cultura no es parte del cuerpo humano. Las vestimentas, el fuego, los diferentes medios de transportes, los aparatos para medir el tiempo o el espacio, etc., el hombre puede cogerlos y dejarlos a su voluntad. En el sentido biológico son hereditarios, pero la habilidad y destreza para producirlos y utilizarlos forma parte de nuestra herencia sociocultural, ya que es el resultado de una tradición acumulada por muchas generaciones y que no se transmite por la sangre, sino a través de la palabra hablada y escrita. El progreso humano ha consistido fundamentalmente en el mejoramiento y en el ajuste de la tradición social, transmitida por medio de la palabra y del ejemplo. La actitud que llamamos pensamiento abstracto, prerrogativa de nuestra especie, dependen en un gran parte del lenguaje. Designar una cosa es un acto de abstracción. Así, por ejemplo, cuando decimos la palabra automóvil, sea este grande o pequeño, blanco o rojo, de tal o cual marca, la atención se concentra en las características generales, las que son comunes a cierto número de distintos automóviles individuales. Diferentes grupos humanos han ido creando su propio lenguaje o idioma a través de la historia, y para crearlo, los pueblos deben sentir una necesidad interna de expresión que obedece a la idiosincrasia de cada pueblo. El ser humano recibe toda su educación en el curso de su vida, a través del lenguaje, desde las cosas más domésticas durante su infancia hasta los conceptos más complejos y abstractos en su edad adulta. Sin lenguaje, cualquiera que éste sea, no habría sociedad organizada ni el hombre podría haber evolucionado. Así es como la educación se da en un comienzo por medio de un lenguaje de signos, de gestos, de monosílabos, de oraciones completas y finalmente en las más puras abstracciones a través de fórmulas abstractas. En masonería. La masonería tiene también su lenguaje que supera a los mencionados y tiene su idioma que se hace universal,
fundamental lenguaje masónico es el simbolismo. Pero, ¿qué es simbolismo? Erich Fromm, en su libro titulado El lenguaje olvidado, señala que el lenguaje simbólico es un lenguaje en el que las experiencias internas, los sentimientos y pensamientos son expresados como si fueran experiencias sensoriales, acontecimientos del mundo exterior. Es un lenguaje que tiene una lógica distinta del idioma convencional que hablamos a diario, una lógica en la que no son el tiempo y el espacio las categorías dominantes, sino la intensidad y la asociación. Es el único lenguaje universal que elaboró la humanidad, igual para todas las culturas y para toda la historia. La masonería imparte su educación por medio de dos lenguajes: el cotidiano. La masonería imparte su educación por medio de dos lenguajes: el cotidiano, que capta el intelecto, y el simbólico, que capta el espíritu del iniciado. Cuando el profano es conducido a la cámara de reflexiones, hace la travesía privado del don de la vista, y su otro importante sentido, la audición, tampoco le sirve, puesto que nadie le pronuncia palabra alguna. Al ser abandonado en la cámara de reflexiones, se encuentra solo y su vista se impresiona ante el conjunto de símbolos que allí existen. Luego de unos instantes de contemplar estos símbolos, para él mudos y fríos, su vista se acostumbra a ellos y puede que les dé o no importancia. Pero comienza en el recipiendario el proceso interno de examinarse a sí mismo. Unos quizás en forma metódica, otros tal vez en forma desordenada, pero el proceso existe, proceso que tiene como única finalidad que el hombre se asome a sí mismo y no esté presente en la ceremonia de iniciación intelectivamente, sino que llegue a ella con su espíritu abierto. El simbolismo, medio de educación masónica, permite establecer una comunicación entre el adepto y los fines de la orden. Por ser un medio de comunicación, es una de las tantas formas de lenguaje, pero no es el lenguaje de símbolo a intelecto, sino que el símbolo pretende impresionar lo más profundo del ser humano, ya que su intenso contenido se pierde si es analizado racional y fríamente, y solo se puede captarse cuando es sentido, vivido y hecho parte del ser humano. Esto es fácil entenderlo así, si pensamos que el simbolismo es una forma primaria del lenguaje y en consecuencia tiene que estar dirigido a lo más primario del ser humano, que no es su fría capacidad de análisis, sino sus emociones internas. Los símbolos masónicos, si se permite la expresión, han llegado a constituir un esperanto espiritual, porque ante ellos desaparecen las barreras idiomáticas y lo más simples, los signos de reconocimiento, y los más complejos, los símbolos propiamente tales, son siempre entendidos de la misma manera en su esencia, cualquiera que sea el idioma, la cultura o la idiosincrasia de dos o más masones que se encuentren frente a ellos. Se dice que para algunos masones norteamericanos el pavimento de mosaico representa la igualdad de hombres de raza blanca y de raza negra. Para nosotros podría significar algo completamente distinto que se relacione ya sea con el universo o con nosotros mismos, pero la primera interpretación también es válida, porque en su esencia está aspirando, ya sea a la igualdad, a la fraternidad, a la libertad o a todas ellas, vale decir, los principios de la orden se dan por encima
como ya se dijo, de idioma, cultura, idiosincrasia, porque los símbolos en sí no son fines, sino medios para alcanzar las aspiraciones de la institución. De todo lo anterior se desprende que los símbolos masónicos son permanentes y en su esencia siempre apuntan a los principios básicos de la masonería, lo que los hace diferenciarse grandemente de los símbolos profanos. Recordemos, por ejemplo, que hasta hace algunos años la hoz y el martillo eran el símbolo del trabajo, y ahora este mismo emblema puede simbolizar a un partido político, a un conjunto de doctrinas sociales, económicas y políticas, o a ambas. Los signos profanos, producto de convencionalismos, van de intelecto a intelecto, y el hombre no los enriquece y solo debe darles la interpretación convencional. Y si así no fuera, se vería en ciertos casos en situaciones desmejoradas. Sin embargo, nuestros símbolos, precisamente por ser masónicos, no atentan contra la libertad de su intérprete, y éste puede enriquecerlos, enriqueciéndose a sí mismo, examinarlos desde diversos ángulos y llegar a alguna conclusión que puede ser diferente a la de otro hermano o diferente a la que se dio a sí mismo un tiempo atrás. Pero a cualquiera conclusión que llegue siempre va a estar acorde con los principios de la orden. Ello no por una imposición autoritaria, sino porque la parte más noble de su espíritu recibió la enseñanza directamente del fondo espiritual del simbolismo masónico. Sergio de la Vega Aranda, Logia Norte, número 41.